precio que lo pagué. Un amigo fiel es un regalo del Señor. Bueno, bienvenidos a este programa otra vez más aquí con ustedes, acompañándonos, tratando de asumir algunos temas de necesidad para la comunidad, para las familias en Latinoamérica, en donde quiera que nos escuchen. Tenemos, como siempre, invitados desde la capital de México. Allí está una hermana muy especial que compartió con nosotros y vamos a saludarla, Felipa Neri. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, hermano? Mucho gusto, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y hoy, bueno, como bien lo decía, mi nombre es Felipa Ortela Neri y bueno, soy licenciada en psicología. Además, pertenezco a un centro, somos un ministerio de laicos comprometidos a la evangelización de tiempo completo. Y bueno, es un gusto poder también compartir con ustedes parte de lo que Dios nos ha dado desde nuestro contexto aquí en la República Mexicana. Mucho gusto, hermanos. Pues el gusto es de nosotros. También voy a presentar a mi compañera, pero como primero uno atiende a los invitados, voy a presentar aquí a mi compañera de sed, a Liliana Riveros. Buenas tardes, Liliana. Hola, Ramón Eduardo. Qué alegría me da de estar nuevamente con ustedes, las personas que siempre nos escuchan en el programa My Friend Jesus Family. Y me da mucha alegría que Felipa haya aceptado la invitación. Nosotros con Ramón Eduardo tuvimos la oportunidad de conocerla en un curso de liderazgo que ella nos impartió. ¿Cierto, Ramón Eduardo? Sí, por supuesto. Me acuerdo muy bien de algunas de las enseñanzas. Me hubiera gustado aprendérmela todo, pero mi memoria a estas alturas ya no da para tanto. Bueno, nos toca repasar el material que nos enviaron. Hermana, le voy a hacer un pedido especial. Nosotros, antes de arrancar con el tema en sí, hacemos una pequeña oración para dedicarle este programa a nuestro Señor Jesús. ¿Podría usted iniciar con esa oración? Claro que sí, hermana, con mucho gusto. Vamos a ponernos en las manos de Dios, que sea Él quien descienda su amor y misericordia sobre nuestros corazones, sobre cada familia que en estos momentos vamos a compartir este conocimiento, que bueno, todo es porque así lo ha querido Él en su divina voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en estos momentos queremos darte las gracias por la vida que tú nos das, por estos momentos, por este espacio, Señor. Te damos gracias porque eres tú quien lo permite. Que todo sea, Señor, bajo tu divina voluntad. Y haz, Señor, que también nosotros seamos capacitados para saberlo llevar a cabo. Oh amado Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús, envíes el Espíritu Santo en nuestras vidas, envíes el Espíritu Santo en este programa, en este momento, para que en nosotros pueda penetrar esta palabra que se va a escuchar, este conocimiento que se va a adquirir. Oh Señor, danos tu fuerza. Tú eres, Señor, poderoso. Tú eres, Espíritu Santo, consuelo del que está triste, consuelo del que está afligido. Tu amado Espíritu Santo, Paráclito Divino, ven y derrama con tus fuerzas tu amor y misericordia sobre cada corazón, porque tú nos haces tanta falta en este mundo. Nosotros no somos nada si tú no estás con nosotros, Espíritu Santo. Y es por eso que en estos momentos clamamos tu presencia en nuestra vida. Amada Madre, Virgen Santísima de Guadalupe, en estos momentos queremos, Madre mía, queremos invitarte a las puertas de nuestro corazón para que tú puedas entrar en ella. Queremos invitarte, Madre mía, en las puertas de cada hogar para que tú puedas estar en ellos. Porque con donde tú estás, María Santísima, hay paz en medio de la tristeza, hay paz en medio de la ansiedad, hay paz en medio de toda mala enfermedad. Te pedimos, María Santísima, que tu presencia sea quien inunde en las madres de familia, en las hijas, en los hijos, en los padres de familia. Tú nos entiendes tanto porque tú has sido tan humana y has sido humana también. Y tú has sido ese ejemplo y ese modelo a seguir. Oh María Santísima, en estos momentos imploramos tu presencia en nuestra vida y sea en este momento con tu poder, María, para que así, María Santísima, podamos nosotros llevar a la práctica lo que podamos adquirir a la luz de la santa palabra de Dios. Te saludamos, Madre, diciendo:
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y entonces continuamos con la lectura de la palabra y vamos a prestar atención. ¿Qué nos dice el Señor Jesús hoy en su palabra? La palabra de 1 Corintios 2, del 11 al 16. ¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre sino el espíritu humano dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo propio de Dios sino es el Espíritu de Dios. Ahora bien, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, que nos hace comprender los dones que Dios nos ha dado. Exponemos esto no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, explicando las cosas espirituales en términos espirituales. El hombre puramente natural no acepta lo que precede del Espíritu de Dios, porque le precede una locura, y tampoco puede entenderlo, porque para eso es necesario un criterio espiritual. En cambio, el hombre espiritual puede juzgarlo todo, y a él nadie lo puede juzgar, porque ¿quién conoce la mente del Señor para darle lecciones? Pero nosotros poseemos el pensamiento de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, me pareció hermosísima la palabra de 1 Corintios 2, del 11 al 16, donde nos habla un tema muy importante. Es como que Dios me hablara el corazón hoy y me dijera, Liliana, usted no tiene un espíritu del mundo, porque yo le puse mi espíritu. El espíritu que nosotros tenemos, el espíritu de Dios, el que insufló en el momento de la concepción, cuando ese óvulo y ese espermatozoide se estaban uniendo para nacer yo, para nacer cada uno de los que me están escuchando. Entonces es muy hermoso recordar que lo del mundo, tenemos un cuerpo físico, pero no quiere decir que seamos del mundo. El Señor nos lo repite en todas sus palabras, en otros pasajes de la Biblia, donde nos dicen que ustedes no son del mundo. Aquí nos lo está diciendo de otra manera. Él nos dio su espíritu y nosotros tenemos que movernos de acuerdo al Espíritu Santo, porque los que actúan de acuerdo al mundo actúan de una manera desordenada, y la palabra dice de una manera loca en la versión de la Biblia que nosotros manejamos. Pero eso es decir una manera desordenada. Para yo actuar de acuerdo a la palabra y de acuerdo al por qué fui creada, tengo que actuar en espíritu y en verdad. ¿Y cómo se hace eso? Pues con el don del discernimiento de espíritu, que si yo estoy en gracia de Dios y si soy un discípulo atento a escuchar a qué dice mi maestro, puedo actuar así, juzgar qué es del mundo o qué es del espíritu. Ramón Eduardo, ¿usted qué opina? Yo pienso que todo el mundo juzga a Dios por su parecer, no básicamente porque conoce a Dios, sino porque él cree conocerlo a través de la sabiduría humana. Pero la sabiduría humana es muy corta para conocer a Dios. Hay que estar adentro del Señor, saber cómo actúa el Espíritu, y es la única manera de poderlo entender. Hay que acudir a Dios para poder entender a Dios. No hay otra manera. Felipa, ¿qué piensa? Efectivamente, queridos hermanos, así es, toda sabiduría viene de Dios. Dios es la misma sabiduría. Entonces, para adquirirla, hay que también saber pedirla. Y también, pues, para obtenerla, pues hay que pedirle que nos capacite a cómo adquirir esa sabiduría, porque eso es muy importante. Nosotros pensamos con criterios humanos, pero no hay mejor criterio que la que viene de Dios, porque si todo no se da, siempre ponen una frase muy hermosa que dice que la hoja de un árbol no se caería si no fuera por la voluntad de Dios. El mar no se violentara o no se apaciguara si no fuera por la misma voluntad de Dios. Entonces todo gira en torno a la divina voluntad de Dios. Y bueno, es de sabios saber aceptar cuando tenemos una situación y saber comprenderla.
es muy necesario. Entonces, esto también se logra a través de alguien que es sabio. Y la sabiduría en el Espíritu Santo es la que nos da la docilidad. Por eso hay que conocerla. ¿Y cuál es? Es aquí, en este librito hermoso, que es la palabra de Dios, que es el pasado, el presente y el futuro nuestro, porque Dios es el omnipresente, el principio y el fin. Y de una manera mejor que hay de conocer a Dios y de conocer la palabra y de conocer cómo actuar bajo la luz del Espíritu Santo está en la palabra. Claro que también en nuestra Iglesia Católica nos dan otras herramientas y también Dios nos dejó los 10 mandamientos y tenemos los sacramentos. O sea que hay muchas maneras de buscar una vida que sea bajo la luz del Espíritu Santo. Pues bueno, entonces vamos a cambiar un poco el tema, muy bruscamente, sin quererlo, pero vamos a hablar de algo que es una preocupación de orden mundial, una preocupación que nos atañe sobre todo a nosotros los católicos, porque a nosotros es a los que se nos ha señalado de alguna manera responsables de tratar de cambiar la naturaleza del mundo, pero nosotros simplemente pregonamos, hablamos y exponemos la palabra del Señor. Y en eso pues nuestra invitada de hoy es casi que experta, porque además de psicóloga también conoce muy bien la palabra del Señor, y hablar de la teoría de género es un tema interesante, es un tema muy finito, muy delgadito y muy carrasposo a la vez, porque genera tanta reacción a favor como mucho más en contra. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que desafortunadamente nosotros los católicos tenemos mucha ignorancia, uno, con respecto a la palabra, con lo que dice la Biblia, sí, con la doctrina católica y frente a la teoría de género. Hay mucho engaño, yo veo muchas limitaciones, veo que es una ideología, no es una teoría comprobada científicamente, y veo que yo no soy psicóloga y que la mejor persona en hablarnos del tema es nuestra hermana Felipa. Muchas gracias, hermanos. Y efectivamente, como bien lo decíamos, creo que es un concepto mal aplicado el hecho de que sea una teoría de género para empezar, porque sí, ciertamente nos aflige ahora qué va a ser de nosotros, qué podemos hacer al respecto, hasta dónde podemos actuar. Y bueno, yo creo que, como bien dice una frase, si no conocemos de nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Entonces, por eso vi un poco, más bien dicho, importante resaltar esta parte de donde se origina todo esto de la ideología o teoría de género. Como bien sabemos, nosotros estamos, podemos decir como que construidos a través de sistemas. Entonces, esto viene históricamente, bueno, como bien sabemos, de la idea del marxismo. Entonces surge, lo voy a hacer así como muy sintetizado. Este mensaje viene del marxismo, y bueno, cuando se implementa este razonamiento de que hay una lucha, hay un conflicto de poderes, como el rico es aplastado, el pobre es aplastado por el rico. Entonces, de ahí comienzan toda una generación de pensamientos a través de personas intelectuales, universitarios de escuelas alemanas, americanos, ¿por qué no mencionar? Y entonces viene toda esta influencia de pensamientos. Después, un poco más adelante van con el feminismo. Entonces, a partir de ese movimiento surge el movimiento feminista, que en sí ni siquiera es como lo que actualmente conocemos, ¿no? Mujeres desnudas, mujeres gritando en la calle. Esa no era la razón de ser, o más bien dicho, la esencia del feminismo. Y bueno, posteriormente, se llegó a la conclusión, a partir de ese razonamiento, de que quién es el que ahora sí aplasta la dignidad de quién, ¿no? Empezaron con la mujer, y la mujer, bueno, solamente es aquella mujer, es una esclava sexual, solamente el hombre, el varón lo busca para ahora sí tener hijos y obtener placeres a través de ella. Y después sacaron conclusiones de que se equivocaron,
y pues que siempre no es la mujer. Van con el matrimonio, ¿no? Ahora viene en nuestra historia esta parte de las pastillas anticonceptivas, porque la mujer no solamente tiene, su función es reproducir y estar en casa, no, ahora empezamos a reclamar derechos de la mujer. La mujer tiene derechos, la mujer tiene poder, la mujer es igual que el hombre, la mujer tiene que ser igual que el hombre, tiene que actuar conforme a los patrones que también el hombre ejerce en la sociedad. Y bueno, se obtuvo eso, pero después el razonamiento sigue, ¿no? ¿Quién es el conflicto está aquí entre nosotros? ¿Qué va a pasar con la sociedad? Ahora ya se acabó este conflicto de que las mujeres pues somos las reproductoras de hijos o las esclavas sexuales. Ahora, ¿qué sigue? El error sigue siendo un error de estructura, entonces lo que vamos a hacer ahora, pues vamos a atacar a la naturaleza del hombre. ¿Por qué? Porque esto de ser hombre y mujer y de tener un patrón o un criterio de patrones específicos del hombre y de la mujer, eso está mal. Nosotros tenemos que ser libres. Nosotros no tenemos por qué tener las mismas, dirigirnos a las mismas formas de pensar de un hombre o a una mujer. Si yo como mujer me gusta una mujer, no hay problema. Yo deseo eso. A ver qué pasa. Entonces, poco a poquito se fue implementando esta forma de pensar hasta llegar de tal manera que ahora tenemos esta palabra de género que se ha suprimido solamente a lo sexual y a los gustos, fantasías, placeres, ilusiones de la persona humana. Entonces ya no es como su definición esencial lo que es género. Y bueno, tenemos ahora lo que es la ideología de género, que si también nos preguntamos de dónde se originó todo esto, leyendo, investigando, viendo conferencias, entre otras cosas, nos damos cuenta que esta ideología de género, ni siquiera el país tercermundista o primermundista lo implementaron. Ni siquiera los más ricos, ni siquiera la masonería, me atrevo a pronunciarlo aquí, ni siquiera la iglesia, ni siquiera, eso es un movimiento social que empieza a fomentar esta parte. Se quieren adueñar de una estructura y de integrar una sola manera de pensar, que es en cuanto a la libertad de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, viene este punto de esta manera de pensar, de tal manera que tenemos ahora que mi hermana de sangre, pues yo no me puedo llevar con ella, pero ahora yo soy lesbiana y tengo a una amiga en Europa y pues es como mi hermana y me identifico con ella con una bandera del color del arco iris, ¿no? Entonces, ella es lo más cercano que tengo. Ahora soy hombre, entonces ahora yo también tengo a una pareja, no sé, en Inglaterra y pues resulta que como piensa igual que yo, tiene los mismos gustos que yo, entonces yo también me uno a él y a través de, a lo mejor ahorita por la contingencia, videollamadas y todo eso, comparto, me relaciono más con él que con mi propia familia. Y esto es lo que ha hecho la ideología de género, así como una breve introducción. En nuestra realidad social lo ha hecho, en la realidad cristiana lo ha hecho y en la vida humana lo ha hecho. No sé si algún comentario que quieran hacer, hermanos. Sí, me llamó la atención cuando usted decía que es un ataque a la familia. Yo también lo veo así, claro. Porque dentro de las cosas que incluyen la ideología de género, mal llamada teoría, porque no es una teoría de algo que se pueda comprobar científicamente, es que ellos ya están llegando al plano en que los países, las naciones donde han aceptado apoyar la ideología de género, quieren quitarle a los padres el poder de educar y formar a sus hijos y con lo más sencillo diciendo, es que mi hijo va a hacer lo que se sienta hacer, negando la forma, el genotipo de yo como soy, de mi exterior. Nací mujer, tengo una matriz, si nació hombre y su aparato reproductor es de hombre, ¿cómo va a ser mujer?
aunque bueno, tenga la tendencia al homosexualismo, ya tenemos que mirar psicológicamente que ya después, si yo no sé si nuestra hermana nos lo va a tratar más adelante, pero yo me digo, bueno, entonces neguémonos nosotros los seres humanos a aceptarnos como somos y como nacimos, permanezcamos en el error, dañemos las familias, quitémosle a los padres la potestad de educar a sus hijos y orientarlos, porque un niño de 2, 3 años que se va a poder orientar solo, pero miremos la naturaleza, miremos la perfección, cómo son los animales. El macho es más bello para que atraer a la hembra en sus colores. La hembra espera ser cotejada por el macho y cuando nacen sus crías, la hembra lo educa y el macho los protege. Eso es la perfección de la naturaleza humana. Entonces uno dice, bueno, suena brusco decir el macho, la hembra, bueno, pero estoy hablando de animales. Hablemos de los leones, de la leona, de sus crías, de sus cachorros. Pero ahora mirémonos a nosotros. Nos decimos evolucionados. Nos decimos que somos el ser inteligente, que tenemos razón y voluntad, que esas tres unidas nos hacen distintos a los animales. Pero ¿cuál va a ser nuestro comportamiento? Negando una realidad que tengo que transformar en un salón de cirugía, que tengo que negar una realidad consumiendo hormonas, tengo una realidad que cambiando y transformando mediante cirugías plásticas mi rostro para ser mujer o ser hombre. O sea, ¿hasta qué punto una ideología viene a destrozar las familias y acabar con la cordura y la sabiduría y la inteligencia que Dios nos ha dado dentro de este cuerpo? ¿Qué opina, hermana? Efectivamente, hermana, esta ideología de género viene con todo y no solamente para provocar un divorcio entre nosotros como personas, es decir, yo, Felipa, me estoy divorciando de mí, suena así como muy coloquial el término, pero bueno, como una separación de mí, que soy Felipa, mujer, dijera, con mis órganos reproductores femeninos, a lo mejor mis diferencias, lo que me diferencia del hombre, y yo estoy renunciando a eso para ser otra persona más. Un género neutro en la cual yo pueda hoy a lo mejor vestirme de mujer, pero mañana me voy a vestir de hombre. Y a lo mejor hoy me voy a quitar mis órganos si soy varón, de varón, y ahora me voy a poner como los mutilados, una prótesis y cargar con esto de más que no va conmigo. Entonces, eso es muy importante porque esto es lo que viene a hacer esta ideología. Felipa, yo no entiendo en este mundo por qué a las personas naturales nos están acribillando simplemente por ser naturales y ahora resulta que salirse de lo natural es el problema. Sí, hermano, esta ideología, como bien les decía, viene a quitar o a suprimir la parte ontológica del hombre, del ser en cuanto a ser. Viene a quitarle la esencia del hombre. Y creo que es a lo mejor una de las cosas, cuando yo estaba checando información, decía que es un proyecto muy ambicionado, mucho más que el que pasó con la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría o esta guerra con los nazis, mucho más ambicioso. O sea, ahorita a raíz de la ideología de género vienen otras ideologías, por ejemplo, la eutanasia, la postura ante la eutanasia, el derecho al aborto. Entonces, yo supongo que los actores intelectuales de esta ideología, pues, están contentos, pero mucho más contentos si no hubiera alguien o algún organismo o alguna asociación que dijera hasta aquí. No, hasta aquí, tú no entras aquí. Y es entonces cuando la iglesia habla, la iglesia también desde a lo mejor un silencio porque no está haciendo un escándalo. Y bueno, lo critican y le dicen una iglesia retrógrada, una iglesia conservadora, una iglesia que es culpable de que muchas mujeres mueran porque están dando a luz a un hijo que no quieren, una iglesia que a lo mejor en el confesionario no se le absuelven sus pecados y hace sentir
culpable a la sociedad y esto hace que haya más depresión en las personas o más conflictos en las familias porque un hijo va a ser más problemático que una mascota, ¿no? Entonces, yo creo que hablar de esto, pues son temas que es un tema que tiene muchas más ramas de qué hablar. Entonces, no solamente viene la ideología de género, algo que viene y para distraernos, porque en el trasfondo es otra cosa, ¿no? Hay muchos países en los cuales resulta que se aprobó el aborto, ¿no? Resulta que se aprobó la eutanasia y muchas otras cosas más, y que pueden ser porque a lo mejor un país está en deuda, un país a lo mejor no puede defender los derechos de su gente, un país que a lo mejor por miedo se calla, un país que a lo mejor no analiza bien esta situación y a lo mejor en vez de buscar soluciones trae problemas. Entonces, por esa razón, esto es muy fuerte en la vida social, en la vida del humano, porque la ideología de género no solamente viene a atacar a la persona en un solo ámbito, sino en todos sus ámbitos. En la parte espiritual, pues decimos que viene ahora sí a suprimir la dignidad de la persona humana. Yo, mujer, me están diciendo que puedo tener derecho o puedo en estos momentos adoptar una norma de vida, pero que no también me quede callada. O sea, si me parece bien, yo puedo ir a la calle y decir, esto, yo exijo esto. Y eso es porque, eso es así como lo más fuerte de la ideología de género, que la persona no solamente diga, estoy de acuerdo, sino que vaya y grite en las calles y grite ante las dependencias de gobierno y le eche la culpa al gobierno y busque a lo mejor consecuencias, entre comillas, que puedan gestarse a través de esta ideología de género. Consecuencias, a lo mejor la parte de desventajas, porque ahora porque no me deja ser libre, yo genero otras patologías en mi vida. Por ejemplo, generalmente pues son personas que están llamando la atención, y lo digo ya en un aspecto psicológico, están llamando la atención porque a lo mejor en casa no son a lo mejor tolerados, no son a lo mejor, efectivamente hablando, mimados, no son tratados con ternura, no han recibido un te amo, y bueno, en la parte espiritual no han conocido el amor de Dios en su vida. Filipa, Entonces, sí, hermano. perdóneme, pero ahí en esa partecita se puede dar el caso de que una persona que ha recibido mucho cariño, que ha recibido mucho amor incluso en su casa, rechace eso simplemente por rechazarlo, por meterse en una cuestión de moda. Creo que es algo que es dependiendo de la madurez en la persona misma. Porque, pues, como bien sabemos, hermanos, no solamente son los adolescentes en estos momentos, sino que también es, no sé cómo le conozcan ahora, ¿verdad? Pero yo alcancé a escuchar cuando las personas dicen, se salió del closet, y son ya personas adultas, son de matrimonios, ¿no? Varones que están saliendo de su matrimonio y que digan, no, pues yo hoy amanecí y ya no soy varón, ¿no? Ya soy, me gustan también hombres, o de mi mismo sexo, tengo tendencias hacia el mismo sexo y ya se ponen nombres y se etiquetan, yo soy AMS, ¿no? Esa es una de las razones que podría decir, es dependiendo de la madurez emocional en la persona. Pero esto tiene que ver más que nada por una situación que, bueno, yo cuando estaba yo leyendo y dije, bueno, ¿cuál va a ser como lo esencial en este punto? Es la identidad de cada uno. La identidad que en el desarrollo humano, y lo vemos, la ciencia lo dice, se va consolidando. Es decir, el niño va recogiendo de todo lo que ve, primero en su esfera, en el hogar, después en la sociedad. Y bueno, como personas, nosotros, es a diferencia de los animales, tenemos aquí en nuestro cerebro una neurona que se llama neuronas espejos. Entonces, por ende, estos hacen, hágale cuenta, si la hermana ahorita me levanta las cejas, yo tengo la capacidad de, a lo mejor de manera inconsciente, repetir eso. Entonces, en pocas palabras, la gente imita lo que ve. Así, en automático. Entonces, desde que vamos creciendo,
El niño va aprendiendo a través de la imitación. El niño nos damos cuenta que desde que crece en casa empieza a hacer juegos y empieza a hablar como si fuera papá o como si fuera la mamá, dependiendo si es niño o niña, ¿no? Empieza a dar órdenes a sus compañeritos, a sus amiguitos en el juego. Y entonces ahí es como nos damos cuenta, oh, mira, él es de tal carácter. Mira cómo es muy risueño, él es muy calladito, él es obediente, mira, él no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Mira cómo él es demandón. O sea, nosotros los adultos vamos dándonos cuenta cómo va a ser este niño conforme va creciendo y va adoptando ciertas características de papá y de mamá, de ambas. Porque como personas igual tenemos dos elementos muy importantes que integran nuestra personalidad y es nuestro temperamento y nuestro carácter. La pregunta es, los que están adoptando hijos y son hombres y hombre más hombre, ¿de qué carácter va a adoptar este niño ahora? Si no tiene una figura materna y paterna. ¿Y cómo ve a ellos? ¿Quién la hace o juega el papel de mamá o de papá? Y viceversa, cuando las mujeres, dos mujeres, quieren adoptar un hijo. Entonces, aquí en esta parte nosotros vamos construyendo nuestra personalidad. Y la ciencia nos dice que se consolida en el momento de la adolescencia. De chiquitos estamos buscando nuestra identidad a través de los roles que ejercemos en nuestro hogar, posteriormente en nuestra segunda infancia, en la escuela y bueno, en la sociedad más tarde y ya entonces decimos, esto es lo que soy. Por eso cuando somos de chiquitos, así como de 3, 5, 7 años, 8 años todavía, le preguntamos a un niño qué quieres ser cuando seas grande. Yo quiero ser como mi papá, no sé, ingeniero, médico, veterinario, policía, ¿no? Sacerdote como un tío que yo conozco. Pero cuando tiene 13, 14, 15 años, le preguntas a esa edad a un niño y ¿qué te responde? Empieza a titubear y divagar, pues no sé. Bueno, yo sueño con ser astronauta, paleontólogo, te dicen unos. O sea, son muchas cosas, pero es Viéndolo más difícil. bien. Exactamente. Entonces, son muchas cosas que quieren ser, pero a la vez tienen más confusión. ¿Por qué les cuesta? Porque en este momento la persona a esa edad, en la adolescencia, está estructurando su personalidad, lo que va a ser de adulto, de ahora en adelante. Entonces, es cuando empieza a acumularse todos los rasgos de papá y mamá y adopto. Adopto ya sea de ambos o de los que a mí me parezcan o de los que yo quiero ser el día de mañana. Ay, a mí me gusta que mi mamá responda con una sonrisa a pesar de que le digan una mala palabra. Pues yo lo adopto porque me gusta esa forma de ser de mamá. A mí me gusta porque papá no miente. Me gusta porque papá es sincero. Yo adopto eso. Pero no lo digo como lo estoy expresando ahorita. Los niños internamente van digiriendo esas ideas en su cabeza y ya luego lo externan. Pero ¿por qué ellos imitan lo que ven de los papás? Algo que tengan que decir. Y a veces los hijos terminan imitando más a la mamá, por ejemplo, en el caso de los varones, a veces terminan imitando más a la mamá porque tienen una imagen frustrante de lo que representa el papá en la casa. O la ausencia de papá. Así es, efectivamente. Miren que cuando estaba leyendo esta parte de la homosexualidad, leí a un autor que es teólogo y también psicoterapeuta. Tal vez ya lo hayan escuchado porque él es de por allá de Estados Unidos, de Richard Cohen, no sé si lo han escuchado hablar. Ajá, entonces él afirma y confirma que la homosexualidad pues no viene de nacimiento en términos de la homosexualidad, ¿verdad? No es de nacimiento y que es una enfermedad que tiene curación. Y él era una de las cosas que me sorprendió que decía, porque él decía que él, por tanto coraje que le tenía a su papá, por el hecho de que el papá nunca estaba ahí y que por el hecho de que el papá era muy irresponsable, que no le daban una casa para ellos, solamente para su familia, se fueron a vivir con la familia materna. Y es ahí donde este hombre pues sufre de violencia sexual por mucho tiempo. Y primero pues empezó esta parte, ¿no? Odio a mi papá, odio a mi papá. Y me encanta mucho porque mi mamá sí me mima, me abraza, me acaricia, me da palmadas, me da besos en la mejilla y por eso yo adopto ser como mi mamá. Y empiezan las
los movimientos afeminados, el tono de voz de la mamá, a lo mejor, los movimientos de las manos de la mamá, las facciones de la mamá. Yo quiero ser como mamá. Y tanto es el odio con el papá que de verdad lo reprime y dice, lo hago a un lado totalmente porque yo no quiero ser como él. Yo no quiero a él, ¿no? Entonces, hay también como un punto muy característico de estas personas. ¿Por qué tengo la necesidad de rebelarme? Hay un psicólogo que es católico, se llama Rudolf Aller. Él habla que es como una especie de neurosis, esta parte de las personas que se rebelan ante la realidad porque la están evadiendo y quieren ser lo que sus fantasías, lo que las ilusiones, lo que el deseo, lo que el placer les quiera hacer. Entonces se están manifestando, se están revelando. Y es por eso que vemos a alguien varón con ropa de mujer, a alguien mujer con ropa de hombre. Y entonces caemos también de que son metrosexuales, también es un término no tan antiguo, ¿no? Entonces caemos en estas partes porque no quieren aceptar lo que son, porque siguen evadiendo la realidad. Entonces tú eres niña, a lo mejor tienes que aceptar que eres niña, pero bueno, esa parte no la aceptan. Y bueno, así hay muchos testimonios. Yo me encontré hace unos días, igual por Messenger, una persona que decía esto. ¿Te acuerdas? Yo me llamaba tal. Le digo, sí, pensé que yo estaba mensajeando con tu hermana, porque trae los apellidos de la hermana en su Facebook. Y me dice, no, yo me puse este nombre, porque ahora ya soy así, ya soy mujer. Y me manda su foto. Y le digo, ¿en serio? Sí, ¿qué te parece? Y pues yo, profesionalmente, pues me parece adecuada tu idea. Pero si estás bien, pues adelante, ¿no? En ese momento fue así la plática, aunque ya hablando más profundamente con la persona ya es diferente, porque viene con una intención. Entonces, cuando se acercan a ti con una intención, pues ya se puede hablar a lo mejor de esta parte de hacer tomar conciencia a la persona. ¿Qué ventajas y desventajas tienen cada uno de ellos? El ser lo que sí verdaderamente tienen que ser y lo que no. O sea, cuáles son las consecuencias, ¿no? Porque, bueno, ante una decisión que uno tome, pues la vida está llena de decisiones. Entonces, estas decisiones que uno tome, pues le van a acarrear o generar consecuencias que a lo mejor en un momento pueden ser agradables, pero a la larga van a ser algo desagradable para tu vida. Entonces, por eso esto es importante, la parte de la identidad. ¿Quién soy yo en realidad y cómo yo me defino? Y hermana, y en el caso de las niñas que se vuelven o tienen tendencia al lesbianismo. En el caso de las niñas que tienen igual tendencia al lesbianismo, pues es igual, o sea, funciona de la misma manera. Muchos, yo me acuerdo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de conocer a Richard Cohen ahora sí en persona, en una conferencia, y yo me acuerdo que ahí había jóvenes que decían, soy lesbiana, ¿qué voy a hacer? Soy lesbiana, dígame lo que tengo que hacer, porque son personas que a lo mejor han tomado conciencia o tal vez han comprobado que estar en ese estado de divorcio consigo mismo pues no va tan bien, como pasan las parejas, ¿no? Quisiera estar con el marido, pero ya no se puede, o quisiera estar o platicar con la esposa, pero ya no se puede. Es una decisión tomada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esta parte, tomar conciencia. Pero sí es la función viene siendo la misma. O sea, me rebelo con mi padre, tratando de ser como él. Incluso puedo raparme, incluso puedo a lo mejor convertirme en una transexual, incluso colocarme a lo mejor cosas de más. Entonces, estas partes sí funcionan de la misma manera, porque es una rebelión contra mis padres. Es algo en la cual yo estoy diciendo, no me agradas, por eso voy a ser como lo que tú eres, para que te veas en mí. Pero buscan tanto una identidad que no les pertenece, se salen de su propio ser, se divorcian, como usted bien lo dice, de sí mismos, pero nunca encuentran la felicidad. Tampoco se les ocurre buscar a Dios, que es el camino más corto y mejor y más seguro. Ahí sí, hermano, coincido también en esa parte, porque donde la ciencia no puede dar explicaciones, Dios tiene las explicaciones.
Y eso pasa también en esos fenómenos extraordinarios, el cual nosotros llamamos milagros. Cuando la ciencia no puede curar un cáncer, cuando la ciencia puede decir que esta persona es infértil y Dios fructifica esa parte, la ciencia no da explicaciones, pero Dios sí. Y de la misma manera, Santo Tomás lo decía, ¿no? Aquel que me ha creado no puede salvarme sin mí. Siempre, siempre Dios, vamos a necesitar de Él. Y en el corazón del hombre siempre va a estar ese vacío mientras no tenga a Dios. Insaciablemente buscaremos placeres en cualquier lugar, con cualquier persona, con cualquier situación, pero no nos vamos a saciar. Porque ahora sí, en el ámbito espiritual lo puedo decir, el único que nos puede satisfacer aquí en la tierra es aquel que nos ha creado. Hermana, y otra cosa también me pongo a pensar en la lectura que hicimos al inicio del programa, Primera de Corintios 2, del 11 al 16. Ahí dice que Dios nos dio su espíritu, ¿sí? También habla del Espíritu Santo y habla como cuando vivimos solo en la parte humana, en la sola terrena, en la de este mundo, hacemos cosas locas, ¿sí? Y pues que me perdonen los que están escuchando en este momento, pero yo creo que uno debe hablar claro y directo. Para mí un concepto de una mente desordenada es mirar solo mi esencia física, mi cuerpo, mi yo, mis potencias inferiores, que son los sentimientos, y olvidarme de la razón, de la voluntad, de la inteligencia, de que tengo un alma, de que tengo un espíritu, de que tengo un cuerpo. Entonces, si estoy divorciada conmigo mismo, ¿qué mucho más divorciada voy a estar con Dios? Obviamente, pero nunca es tarde. Nunca es tarde y el Papa dice, nosotros no los odiamos, a los homosexuales, a las lesbianas, a los transgéneros, a todos esos ahora que les llaman de multiformas porque han decidido creerse así en medio de su dolor o de su rebeldía o de todo. Dice el Papa, no, vengan, los queremos, no aceptamos su pecado, pero usted sí, no lo vamos a rechazar, hay que acogerlos, hay que tenerles cariño. Pero no solo basta ahí hasta ese punto, yo digo es que entonces, de acuerdo a lo que estamos escuchando que nos está diciendo usted como psicóloga, que todo radica en la debilidad y en los problemas del hogar, ¿cierto? Entonces me hace a mí pensar, estas personas que impulsaron la ideología de género se dieron cuenta que hay muchas debilidades en las familias y quieren aprovecharse de este aspecto para dañarlo, pero ¿cómo lo contrarrestaríamos? ¿Cómo nos sugería usted como psicóloga y en el aspecto teológico también? ¿Cómo hacerlo para llegar a ese punto de poder recuperar a estas personas que están pobrecitas, perdidas, extraviadas, confundidas? Sí, efectivamente creo que el documento de Aparecida decía algo muy importante años atrás cuando apareció y nos decía en ese documento que aquí la parte que hay que alimentar es la iglesia doméstica. Hay valores que en nuestra familia, significa la iglesia doméstica, se refiere a la familia. Hay muchos valores que ya no se implementan. Desafortunadamente, el consejero o la consejera de tu hijo se llama San Google, señor Internet, diferentes marcas de dispositivos, celulares, laptops, son los que educan a los hijos actualmente. Entonces, a lo mejor faltaría implementar bien el rol de papá y mamá en casa. Así los papás a veces tenemos esta idea de que por el hecho de trabajar más, estar más fuera, y tal vez no comparta con mis hijos, pero le recompenso con una tablet, un videojuego para que se quede quieto y yo regreso al rato, porque yo estoy haciendo un bien para él. En estos momentos me voy a salir a trabajar para darle un bien mejor. Y este pensamiento que tenemos, yo no quiero hacerle a mis hijos lo que a mí me hicieron, yo no quiero darles lo poco que aquí me dieron a mí, yo quiero darle lo mejor, pero ese mejor se traduce en bienes materiales. Entonces, llegamos hasta cierto punto de estas facultades de nuestra mente que usted acaba de mencionar, hermana Liliana, que son la voluntad, la razón, la verdad, la inteligencia, la memoria, todo ese tipo de factores que nos conforman también como persona. Nosotros en la parte psicológica sí vemos estas tres esferas que nos complementan como persona, y es nuestra mente, y es nuestro cuerpo, y es nuestro espíritu. Entonces, si estas tres esferas no están bien equilibradas, podemos decir que la persona es inestable,
porque necesitan ser alimentadas estas 3 áreas de nuestra persona. Entonces, si está desfasado uno, hay un desequilibrio. Es como cuando pones una balanza y a lo mejor acá pones 500 gramos y acá pones 1 kilo, pues el del kilo va a tener más peso, entonces va a soltar esta de 500 gramos. Y de la misma manera tenemos que equilibrar nuestra estructura como personas. Y esto es importante porque actualmente, nos decía un filósofo, que somos la generación del pensamiento débil y sentimiento fuerte. Cada vez somos más emocionales y no tenemos, así como en nuestro trono, aquí en nuestra cabecita, a la razón. Siempre tenemos a la emoción. Tomamos cualquier decisión. Hoy digo que sí y mañana puedo decir que no, ante una situación adversa hacia mí. Entonces, todo porque mis emociones me están diciendo, eso no me gusta cómo me están tratando, no me gusta cómo se están dirigiendo a mí, no me gusta, pero hasta ahí me quedo. Y no voy más allá, porque no me gusta, ¿no? Y entonces, esto a raíz también, en el ámbito de la psicología, hay una parte que nos dicen cuando empezamos a estudiar la primera infancia, desde que nacemos. Tenemos zonas de placeres y la primera es nuestra boca, y dicen que cuando nosotros estamos llorando y llorando y llorando, tuvimos una mamá que a lo mejor siempre terminaba complaciéndonos por darnos algo que ponernos en la boca, un biberón, la teta o algo más, ¿no? Para que nosotros pues nos aplacáramos y guardáramos silencio. Ahora alguien que sufre ansiedad lo puede hacer de esa manera, complacerse, complacer, complacer, complacer. Y bueno, el punto es que no nos hacíamos. Ahora, en referencia a cómo ayudar a estas personas, igual Richard Cohen dice también que hay que darles amor sano. Y el amor sano, ¿dónde lo podremos encontrar? A veces en mi familia no la hay. A veces yo crezco en un contexto en el cual tengo padre alcohólico, madre adúltera, no sé, por mencionar unos ejemplos en la familia, pero esa es la realidad. Entonces, o de plano no tengo a mi papá, a mi mamá en casa, entonces, ¿a dónde busco ese amor sano? Supuestamente debe estar en la iglesia, ahí, en los servidores, ahí debe de estar. Ahí es donde tiene que permear el amor en Cristo, el amor sano. Pero bueno, eso también es difícil encontrarlo, por lo tanto necesitamos un autoconocimiento. Agentes de pastoral, necesitamos sanar nuestras relaciones interpersonales para poder dar lo que hemos recibido de Dios. Claro, eso me hace acordar de que nosotros todos tenemos que transmitir el amor que Dios nos da. Entonces yo le tengo que transmitir a mi esposo el amor. Mi esposo, entonces, si va al lugar de trabajo, le transmite ese amor del Señor Jesús a otras personas. Ramón Eduardo, ¿usted qué opina al respecto? Yo trato de transmitir amor a todo el mundo, pero solamente me corresponde con usted. Pero hay cosas que estaba pensando y la he estado escuchando atentamente. Y hay ejemplos muy claros de la confusión en la que se vive en este mundo. El caso de una niña, por ejemplo, que quiere ser de los dos sexos, y a veces algunas hasta de más sexos. O aquella señora que está casada por 10, 15 años, de repente sale del closet, pero tiene 3 hijos, quiere seguir viviendo con sus hijos, pero le dicen, ya su papá no es su papá, sino que es esta señora la que va a hacer las veces de su papá. ¿Qué va a pasar con esas juventudes? ¿Qué va a pasar con esos niños que crecen en la dualidad de no saber dónde están parados porque no saben afectivamente a quién les corresponde? Efectivamente, es una realidad que actualmente estamos viviendo, y no solamente en los países de alto nivel económico, sino también en los Países Bajos. Creo que ahí no hay mayor caridad que, por ejemplo, le llamamos nosotros figuras de rescate. Están los abuelos, están los tíos, están las tías, familiares cercanos, o figuras de rescate, por qué no decirlo, una autoridad eclesial, política, que venga y cobije a estas personas, porque de verdad, ahora que pues la mamá se quedó así, o el papá en su caso también, porque les pasa, pues hay que darles esta asesoría a las personas, a los que quedan ahí,
a los que sufren las consecuencias de estos deseos y placeres de estas personas que están protestando sus derechos a ser lo que son, manejar una sexualidad neutra. Entonces, yo creo que ahí sí necesitamos ser caritativos y brindar esa parte de lo que, como decían, de lo que Dios nos dio a nosotros. Entonces, darles ese amor sano. De hecho, Richard Cohen decía, yo lo menciono mucho porque él vivió la experiencia, ¿no? Y decía que solamente el lugar donde él encontró fue en la pastoral de jóvenes, en donde una mujer dice que él le hablaba de Dios, ella le hablaba de Dios a él, y poco a poquito, dice que tardó 3 años en el movimiento para de verdad encontrarse con Cristo y dejar de preguntarse. Por 25 años se hizo una pregunta que decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo recibí ese abuso? ¿Por qué me gusta ser así como soy? ¿Por qué? Pero entonces ya posteriormente, cuando se encontró con Cristo en un retiro, él dijo, ¿para qué a mí? Se cambió de forma de cuestionar a Dios. Y es entonces cuando empieza Dios a responderle de una o de otra manera. Entonces yo creo que aquí sí es necesario que, por ejemplo, los agentes de pastoral somos como esta parte del futuro de la iglesia, los agentes de pastoral, los laicos, los sacerdotes, ante todas las adversidades que existan de que la iglesia es conservadora, retrógrada, pederasta, pedófilo, lo que sea, pero aún ahí está. Y yo creo que el futuro está en la iglesia doméstica también, en donde se hablen de los valores cristianos, porque hay veces nosotros, bueno, los mismos papás son los que fomentan a que un niño desde casa mienta, dile que no estoy, dile que no estoy y punto. Pero ¿por qué si aquí estás? Entonces, ¿el papá qué está haciendo? Está ahí en ese momento, aunque sea un espacio de segundos, que tomó una decisión, pero está rompiendo la inocencia del niño. Entonces, pues uno espera a cosechar manzanas donde sembró peras, pero eso es difícil. Entonces, desde los valores cristianos en casa, no mentir, poner reglas. Y a lo mejor voy a sonar muy moralista, pero un padre nos decía esta parte, ¿cómo hacerle? Porque estamos en una situación en la cual la familia va a ser arrasada y solamente aquellos que estén sobre esa roca que es Cristo, ya hablando en términos cristianos, sí, es la que va a prevalecer. Esto es lo que va a quedar, porque la esperanza de esta mentalidad intelectual de la ideología de género está en Hispanoamérica. Ya arrasó con todos los continentes y la última palabra lo tenemos nosotros los que estamos de este lado. Somos nosotros. Sí, hermana, y teniendo en cuenta que uno se equivoca mucho en la formación de los hijos, pero por lo menos les ha dado a Dios, ¿sí? Les ha mostrado, mire, un Dios que existe, un Espíritu Santo que nos ilumina, que nuestros anhelos llegar al Padre, llegar a través de la Virgencita María, que este mundo es pasajero, porque hay un mundo, hay una vida que no va a morir, ¿sí? Que es la vida eterna. Sí, claro. Es que es la única forma de salir de este rollo en el que se metió el mundo. Es la única manera. No hay otra forma de encontrar una explicación que a través de un sentido espiritual, porque los científicos incluso no han dado pie con bola para poder explicarle a la gente por qué se dan estas cosas. Lo que uno puede pensar, por ejemplo, es que hay un exceso de egoísmo, de querer manipular desde dentro de sí la realidad que se vive. Efectivamente, y bueno, había una parte, un sacerdote que nos decía que hemos anunciado el reino de Dios. Y bueno, todo es bonito ahí, ¿no? Vamos a estar con Dios cara a cara y vamos junto con los ángeles a alabarlo, a bendecirlo, y eso va a ser nuestro pan de cada día. Pero también a veces cuando se le dice a alguien, no hagas esto porque te vas a ir al infierno. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Pues ni modo, si me voy a ir allá, pues ya qué. Pero no tienes ni la mínima idea de lo que estás diciendo, porque no conoces esa parte. Aquí has conocido al ángel revestido de luz, que es el demonio, pero pues más allá no sabemos qué hay. Entonces nadie nos ha hablado de eso y se ha olvidado, más bien dicho, de adoctrinar esa parte, que como existe un cielo, también existe un infierno. Entonces nos hemos laxado y decir, pues yo me confieso,
hago, como decimos aquí en México, muy pesado el lenguaje, desmadres o desorden. Sí, sí, Entonces, nosotros también entendemos la palabra, no crea. entonces decimos esto y ya se acabó. Me confieso y Dios me perdona porque Él es misericordioso. Pero hay consecuencias y estas son las consecuencias. Padres que ahora, pues, no sabemos qué pasó y ahora tienen esta clase de hijos y pues pueden ser las consecuencias, porque también bíblicamente está comprobado y genéticamente. Nosotros heredamos rasgos biológicos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, de todo nuestro árbol genealógico tenemos rasgos. Entonces, si así pasa en la parte biológica, también en la área espiritual, así como se hereda el color de los ojos, el color de la piel, así también se van heredando ese tipo de situaciones. Son así como un círculo vicioso que va pasando y que va pasando, generación tras generación, que tanto puede debilitarse como puede intensificarse en cualquier ámbito, negativo o positivamente hablando. Así es. Hay una situación que está clara en esta ideología de género, es que se pretende acabar con la estructura de la sociedad. La estructura de la sociedad es la familia, somos el núcleo central, es a través del cual incluso nuestra iglesia fue creciendo, porque se inició básicamente desde la Sagrada Familia con la iglesia doméstica. Nosotros tenemos que aprender a defendernos y por eso, Felipa, hermana Felipa, digámoslo así de esta manera, entonces Sí, mejor. hermana Feli. Hermana Feli, sí. ¿Usted aceptaría otra invitación de nosotros para que siguiéramos hablando de este tema y ya nos metiéramos un poco en cómo hacemos las familias para defendernos, cómo hacemos los católicos para defendernos de esta batalla, Bombardeo, un de este bombardeo. bombardeo, sí, Sí, estamos en de este guerra. bombardeo el cual nos han sacado de la realidad, incluso los naturales, empezamos incluso hasta a dudar si lo estamos haciendo bien o estamos de una forma incorrecta. Con mucho gusto, hermano Ramón, hermana Liliana, claro que sí, creo que hace poco cuando se celebraba el Día del Laico y estaba yo haciendo un Facebook Live y mencioné a Anacleto, uno de los santos mártires mexicanos, y él decía de que a veces nosotros los católicos optamos por solamente nuestras devociones, quedarnos de rodillas y hablar, pero también decía que si era como que lo prudente o lo sensatamente, bueno, sensato, actuar de esa manera. ¿Qué hacemos nosotros como católicos para defender ahora esta iglesia doméstica que es nuestra familia? Porque pues ciertamente yo no tengo hijos, no soy casada, pero igual me va a tocar vivir esta realidad. Me voy a enfrentar a niños y niñas en la cual tienen esta idea que la escuela les está inyectando ahora en sus mentes y decir, si eres cromosoma XX, eres niña y XY eres niño, lo dice la ciencia, pero nuestra estructura social dice de la siguiente manera. Tu papá y tu mamá no tienen derecho a elegir qué color, qué gustos y qué preferencias debes tener. Eso lo decides tú desde ahorita. Y no darnos esa oportunidad de madurar emocionalmente, biológicamente y físicamente para decir, cuando tengas ya tu mayoría de edad y hayas madurado lo suficiente, decides qué hacer con tu vida. ¿No? Bueno, Entonces, perdón que le interrumpa, hermana. Entonces, esto nos queda claro en el programa de hoy, pero la próxima vez que nos reunamos con la hermana Feli, vamos a tratar el tema del cómo, ¿sí? Desarrollar estas estrategias. Porque yo considero que si nos ponemos esa armadura de Dios, nos ponemos el casco de la salvación, ¿qué va a pasar? Podemos formar a nuestros hijos para que se enfrenten allá en la batalla y sean ganadores. Porque ahorita estamos viendo muchos jóvenes y también adultos que han caído en este campo de batalla. Entonces vamos a fortalecernos, la hermana nos va a preparar el tema de decir el cómo en el aspecto psicológico, teológico y hasta de pronto oramos por las familias para que Dios en su inmenso amor tenga compasión de nosotros y nos envíe el Espíritu Santo para que nos ilumine cómo hacer. Bueno, y hasta aquí por hoy. Muchas gracias a la hermana Feli desde México y también les pedimos que estén pendientes de un nuevo programa y que Dios los bendiga. muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios y a cada uno de ustedes.